Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, lección número 1, Preámbulo de Deuteronomio. Estudiaremos este trimestre el quinto y último de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio. Un nombre que proviene de la palabra latina Deuteronomium, que significa segunda ley, y podría resumirse de la siguiente manera. Después de salir de Egipto y de establecer el pacto con el Señor en el Sinaí, los hijos de Israel, en lugar de ir directamente a Canaán, vagaron por el desierto durante 40 años, en contra, por supuesto, de la voluntad de Dios. Y cuando se cumplieron los 40 años y los hebreos estaban finalmente a punto de cruzar la tierra prometida, Moisés les habló en una serie de discursos cuyo mensaje esencial podría parafrasearse así. Ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Por fin. No olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes y no olviden lo que les pide ahora, que es amarlo con todo el corazón y alma y revelar ese amor mediante la obediencia a todos sus mandamientos, todo según el pacto. Y para enfatizar la importancia del pacto, Moisés repitió al pueblo los 10 mandamientos, el fundamento legal de sus obligaciones de ese pacto que el Señor había establecido primero con sus padres. Y ahora estaba restableciendo con ellos, justo en la frontera de Canaán. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿podría haber paralelismos entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera de la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy justo antes de entrar en la nueva tierra prometida? De allí que el tema de este trimestre, que se titula La verdad presente en el libro de Deuteronomio, es realmente relevante para nosotros. Y eso es lo que vamos a analizar, los mensajes de la verdad presente que podemos extraer de las palabras de Dios a su pueblo del pacto. En este trimestre estudiaremos Deuteronomio temáticamente y abordaremos el tema del pacto eterno, la ley y la gracia, lo que implica amar a Dios y al prójimo, y lo más importante de todo, como el libro de Deuteronomio nos revela el amor de Dios, cuya manifestación más poderosa ocurrió en la muerte y resurrección de Jesús. Comenzaremos con este versículo clave que lo resume todo, 1 San Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco y contiene el discurso de despedida de Moisés a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y como tal, este libro está marcado por un sentido de urgencia. Moisés está a punto de morir y dejar a su pueblo. Y el propósito de sus últimas palabras es, por lo tanto, recordarles las enseñanzas más importantes de Dios. Este libro es, por lo tanto, una exposición de la fe israelita, el libro de texto de los líderes del pueblo de Dios a fin de mantenerlos en el camino correcto. Este libro no surgió de la nada. Como todo en la vida, Deuteronomio existe en un contexto. Y como todo en la vida, este contexto juega un papel importante en la interpretación de lo que significa el libro y cuál es su propósito. Le precedió mucha historia, una historia que explica las circunstancias, no solo del libro en sí, sino también del mundo y el entorno que crean su contexto. Así como sería difícil entender el propósito y la función de un limpiaparabrisas fuera del contexto de un automóvil, sería difícil entender Deuteronomio, especialmente nuestro enfoque Deuteronomio y la verdad presente, fuera del contexto en el que surgió el documento bíblico. Alguien leyó La guerra y la paz del escritor ruso León Tolstoy, unas 1500 páginas en solo 3 días. Y cuando se le preguntó de qué se trataba el libro, el lector respondió, se trata de Rusia. ¿Sabes que abarcar en una lección semanal los miles de años de historia antes de llegar a Deuteronomio es hacer algo parecido? Pero al centrarnos en los aspectos más destacados, podemos ver el contexto necesario para comprender mejor este libro tan lleno de la verdad presente, la verdad para esta hora. Sí, 1 San Juan 4:8 dice, Dios es amor. Por más sencillas que sean estas 3 palabras, 4 en griego en realidad,
la idea detrás de ellas es tan profunda, tan insondable, que apenas podemos captar sus implicaciones. No nos dicen que Dios ama, ni que Dios revela su amor, ni que Dios es una manifestación del amor, sino que Dios es amor. Es amor como si el amor fuese la esencia de la entidad de Dios mismo. Como seres humanos caídos, con solo unos pocos kilos de tejido y sustancias químicas en la cabeza, con los que captar la realidad, simplemente no somos capaces de comprender plenamente lo que significa esto. Dios es amor. Pero indudablemente podemos comprender lo suficiente como para saber que es una muy buena noticia, que esta es la mejor noticia de todas. Si en lugar de Dios es amor, Dios dijera Dios es odio, o Dios es vengativo, o Dios es indiferente, esta revelación acerca de Él podría haber sido algo de qué preocuparse. Y la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor la idea de que el gobierno de Dios, la manera en que Él gobierna toda la creación, refleja ese amor. El amor impregna el cosmos, quizá incluso más que la gravedad. Dios nos ama y por eso nosotros podemos amarle a Él. Sin embargo, el amor, para ser amor, debe darse gratuitamente. Dios no puede forzar el amor. En el momento en que lo fuerza, ya no es amor. Por lo tanto, cuando Dios creó a seres inteligentes y racionales en el cielo y en la tierra, con la capacidad de amar, siempre existió el riesgo de que no lo amaran. Algunos no lo hicieron y de allí los orígenes de lo que conocemos como el gran conflicto. Notemos los siguientes textos, que tienen sentido solo en el contexto de la libertad y el riesgo que implica el amor. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y ahora Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Aunque este ángel, Lucifer, era un ser perfecto creado por un Dios perfecto, se halló iniquidad en él. No fue porque él haya sido creado con esa iniquidad en un primer momento, así como una mamá no da a luz un borrachito, da a luz un ser perfecto, un niño hermoso, y la persona elige tomar ese camino. Lucifer fue creado con la capacidad de amar. Tenía la verdadera libertad moral. Y a pesar de todo lo que se le había dado, dice la Escritura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, ese ángel quería aún más. Una cosa llevó a otra cosa hasta que, hubo una batalla en el cielo. En algunos lugares puedes comprar algunos robots, incluso se están usando algunos perros robot. Y si tú compras uno de esos, ellos obedecerían tus órdenes. Tal vez nunca ensuciarían la alfombra, ni masticarían los muebles. Sin embargo, pregunto, ¿tendrías algún tipo de relación significativa con ese perro mecánico? ¿Cómo nos ayuda a comprender por qué Dios quería seres que realmente pudieran retribuir su amor? Casi todos los niños en edad escolar han escuchado la historia de una manzana que cayó sobre la cabeza de Isaac Newton. Y a raíz de eso, Newton descubrió la gravedad. El hecho de que le haya caído una manzana sobre la cabeza no es el aspecto central. La cuestión es que la gran percepción de Newton, él tampoco descubrió la gravedad. Cualquiera que haya así caído antes ya conocía la gravedad. O que se haya caído en el suelo, pues sabemos lo que es la gravedad, ¿verdad? Pero lo que hizo fue comprender que la misma fuerza que dejaba caer la manzana, o sea, la gravedad, también mantenía a la luna en órbita alrededor de la Tierra. Y la Tierra en órbita alrededor del Sol, y así sucesivamente. Esto era importante porque durante milenios muchos creyeron que las leyes que gobernaban los cielos eran diferentes de las leyes que gobernaban en la Tierra.
Y Newton demostró que esa creencia era errónea. Y aunque la contribución de Newton fue en el ámbito de las leyes naturales, el mismo principio se aplica a la ley moral. La misma libertad, la libertad inherente al amor que llevó a la caída de Lucifer en el cielo, también llevó a la caída de la humanidad en la tierra. Y Génesis nos habla que Dios creó gente perfecta, en un ambiente perfecto, creado por un Dios perfecto. Pregunto, ¿cómo revelan también la poderosa verdad sobre la libertad inherente al amor? Después de la caída, las cosas fueron de mal en peor, hasta el punto que el Señor dijo acerca de la humanidad que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y si sus pensamientos eran malos, sus acciones seguramente también lo eran, hasta que las cosas se volvieron tan malas que el Señor destruyó al mundo entero con un diluvio, en cierto modo para darle a la humanidad la oportunidad de empezar de nuevo. Una especie de segunda creación, si podemos llamarla así. Sin embargo, como muestra la historia de la Torre de Babel, la humanidad todavía parecía decidida a desafiar a Dios. Yo leo de mi autora favorita en el libro Patriarcas y Profetas, página 113, lo siguiente. Cuando la torre estuvo parcialmente completa, una parte de ella fue habitada por los edificadores, otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. La gente se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. Así, además de confundir el lenguaje, Dios esparció a la raza caída por toda la faz de la tierra. Toma nota mental de tus pensamientos durante el día. ¿Qué te enseña esto sobre el estado de tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras ideas? ¿Dónde está nuestra mente en este momento? ¿En las cosas, en lo de aquí y ahora o en las cosas eternas? Consideraremos ahora a Abraham, que posteriormente se llamó Abraham o Abram, que aparece por primera vez en la genealogía allí en Génesis 11 y viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de Babel. Y aquí tenemos en Génesis 12, 1 al 3, lo que nos dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hoy, mirando hacia atrás después de la cruz, después de la muerte de Jesús y la difusión del Evangelio, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? Porque muchos siglos después el mismo apóstol Pablo, al tratar de oponerse a la herejía de los Gálatas, señaló el llamado de Abraham mostrándolo como una expresión temprana de lo que siempre habían sido las intenciones de Dios, el Evangelio a todo el mundo. Mira lo que dice el apóstol en Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El llamado de Abraham se expresó por primera vez en Génesis 12. El resto del Génesis es mayormente la historia de sus descendientes directos. Una simiente disfuncional tras otra que creaba una familia desordenada tras otra. Y sin embargo, este es el milagro de la gracia. Sin embargo, a través de ellos, la promesa finalmente se cumplió al llegar el momento crucial con el llamado de Moisés. En un mundo inmerso en la ignorancia, el error y una generalizada falta de conocimiento de la verdad, ¿sabe? Las cosas no han cambiado mucho en más de 3,000 años, ¿verdad? El Señor llamó a un pueblo, a su pueblo, la simiente de Abraham, a salir de Egipto.
En él buscó no solo preservar el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jehová y el plan de salvación, sino también difundir ese conocimiento al resto del mundo. Por eso me lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué paralelismos existen entre nosotros y el antiguo Israel? Más aún, ¿qué responsabilidad nos asigna individualmente este paralelismo? Pasemos ahora al pacto del Sinaí. El Éxodo y todo lo que esto implicó, desde la sangre en el dintel de las puertas en Egipto hasta el drama en el Mar Rojo. ¿Qué experiencia fue esa? Casi podemos visualizarla al leerla. Sin duda impresionó a quienes lo vivieron y a los que murieron, desde los primogénitos egipcios hasta los soldados en el fondo del mar. Dios lo juzgará con justicia, por supuesto. ¿Por qué el Señor hizo este rescate impresionante y dramático, concretamente sacando una nación de otra nación? O como dijo el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 34, dice: ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Bueno, ¿por qué llamó el Señor al pueblo a salir de Egipto? Éxodo 19, 4 al 8. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Era tan simple como eso. Dios llamó a salir a la simiente, a los descendientes de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y con estos descendientes el Señor estableció un pacto, su pacto, y ellos serían en verdad mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Dios. Y esta relación era fundamental para el pacto. No obstante, esta idea de un especial tesoro, en hebreo dice segulá, podría malinterpretarse fácilmente, y de hecho así lo fue. Resulta que la peculiaridad de ellos no provenía de nada que fuese intrínsecamente santo ni justo en sí mismos. Era por la gracia de Dios que recibieron y por las maravillosas verdades que Él les había otorgado. Verdades que debían seguir, y que como ahora un reino de sacerdotes, en última instancia esparcirían por el mundo todo este mensaje. Dios luego les dio también algunas de las estipulaciones del pacto. O sea, la parte que le tocaba a ellos en el pacto, por así decirlo, los 10 mandamientos. Está en Éxodo 20. Y posteriormente ese pacto se ratificó. Se repitió. Y luego de rociar un altar recién construido con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo volvió a declarar que obedecería. Bueno, pero ahora viene la contraparte. Aunque indudablemente el pueblo era sincero cada vez que pronunciaba esas palabras, la historia bíblica muestra que, por desgracia, su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Aunque eran el pueblo elegido, aunque habían concertado libremente el pacto con el Señor, no cumplieron con su parte del trato, que en realidad se reducía a una sola cosa. ¿Cuál era el componente esencial para Israel en relación con el pacto? Sencillamente obedecer su ley. El llamado a obedecer a Dios, a guardar su ley, no era más legalismo entonces que ahora, y sin embargo una y otra vez los hijos de Israel
no cumplieron con su parte del pacto. De hecho, desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, cayeron en una apostasía total. Lamentablemente, la infidelidad parecía ser más la norma que la excepción, y por lo tanto, en lugar de entrar rápidamente en la tierra prometida, tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años. ¿Y cuál fue el castigo que recibió la nación por negarse a confiar en lo que el Señor les había dicho que hiciera? Vamos al libro de Números, capítulo 14, versículos 28 al 35. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza lo que Dios se proponía hacer con el pueblo y el pueblo rechazando por su terquedad, su falta de amor a Dios y de creer lo que Dios había dicho, su falsa obediencia! Pero amigos, no hay mucha diferencia. Entonces, como ahora, muy a menudo la desobediencia surge no solo de una rebelión abierta, aunque eso de hecho también ocurre, sino de no confiar en lo que Dios nos dice. Pese a todo lo que habían visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor y a tomar la tierra, y a pesar de las promesas que Dios le había dicho que tendrían éxito. Piensa en esto, que muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros. Poco la abrimos y no vamos a interpretar la voluntad de Dios más de lo que a nosotros nos parece, a nuestro gusto o las ideas preconcebidas que tenemos. ¿Por qué es así esto y cómo podemos verdaderamente aprender a confiar más en Dios? Y el secreto, amigo y amiga, es tiempo con Dios para escuchar su voz a través de su palabra. Bueno, finalizo con esta ilustración y una cita de la profetisa de Dios y algunas preguntas de reflexión. Porque no es suficiente escuchar y estudiar las palabras de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo con lo que hemos escuchado y entendido, ¿verdad? Y aquí va la ilustración, que es una leyenda, pero deja una lección. Cuando era niño, cuenta Jacques Duham, dice él, escuché de mi rabino una leyenda oral sobre un hombre que encontró una trompeta milagrosa en el mercado. El vendedor se jactaba de sus cualidades mágicas. Esta trompeta, dijo, tiene un poder maravilloso. Si soplas, el fuego de la casa se dominará de inmediato. Tan pronto como el hombre llegó a la casa, quiso probar el poder de la trompeta. Prendió fuego a su casa y luego comenzó a tocar la trompeta. Y cuanto más tocaba la trompeta, más crecía el fuego y quemaba su casa. Y el hombre se enojó con la persona que le vendió la trompeta y volvió corriendo al mercado para quejarse. El vendedor explicó entonces que la función de la trompeta no era apagar el fuego, sino alertar a la gente de la ciudad que el fuego vendría y que vengan ellos a apagarlos. Una de las diferencias más importantes entre Dios y los humanos es que cuando Dios habla, suceden cosas. Mira lo que dice este libro maravilloso, Patriarcas y Profetas. El decreto de que Israel no entraría en Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios
y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada y ahora Dios les daba un motivo para llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado esta sentencia. Pero se afligían por el castigo, su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. Terrible, ya que la obediencia es tan esencial en toda la Biblia. ¿Qué es entonces el legalismo? ¿Será que estamos confundiendo obediencia con legalismo? ¿Qué factores pueden pervertir el intento de ser fieles a Dios, a su palabra y sus mandamientos en la trampa de decir que es legalismo? Hermano y hermana, amigo y amiga, Dios nos ayude a escuchar su voz, seguir sus indicaciones exactamente, aun cuando a simple vista no las comprendamos, sabiendo que Él desea siempre lo mejor para sus hijos. Acompáñame a orar. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Al comenzar este estudio del libro de Deuteronomio y ver que ellos estuvieron al borde de la tierra prometida, pero su rebelión, sus murmuraciones, su falta de fe y las contiendas permanentes los llevaron a andar errantes por 40 años. Vemos que estamos ya en el borde mismo, los acontecimientos lo indican. Estamos al borde mismo de la tierra prometida, la Canaán celestial. Jesús está por regresar. No queremos repetir la misma historia. Queremos ser fieles, escuchar tu voz, seguirte, obedecer y triunfar finalmente como está descrito en el libro de Apocalipsis. Un pueblo que triunfará y que vivirá con Jesús por la eternidad. Queremos que ese sea nuestro destino, esa es nuestra oración y nuestro ruego. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.